Hola hermanos, ¿cómo están? Nos toca hoy día compartir el devocional en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Está quedando poquito ya para terminar. Y hoy día vamos a leer los versículos del 1 al 8. Así que le invito a que oremos y compartamos aquí dos ideas básicamente que encontré el día de hoy. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu misericordia, por tu bondad también para con esta humanidad, con nosotros. Te pedimos que nos bendiga en esta hora, Señor, y puedas hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, poder transformarlo, Señor, para que puedas tú obrar, tener el control de nuestras vidas, Señor, y podamos agradarte en todo lo que hacemos. Bendícenos en esta hora con tu palabra, Señor. Permítenos entenderla, permítenos practicarla. Y una vez más, muchas gracias por este privilegio que nos das de poder compartirla con nuestros hermanos, Señor. Así que gracias te damos y pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, tenemos hoy día entonces, como ya decía, los versículos 1 al 8 y vamos a leer más o menos lo que dice acá. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a hacer una pausa ahí. Ya estuvimos viendo ayer, leyendo y también lo compartió el pastor en el devocional, sobre el amor, ¿cierto? Estuvimos hablando de eso, de este amor de Dios que ha sido derramado también en nosotros. Y aquí podríamos decir que obviamente está siguiendo con la idea, pero básicamente es un llamado a la acción y también una palabra que me quedó dando vuelta en mi cabeza cuando leí esto, es un poco como la palabra armonía, como todo está armonizado en cuanto a lo que Dios quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que como hemos estado viendo, Dios amó a su creación, Dios nos ama a nosotros, derramó de su amor en nosotros para que nosotros también le amemos a Él, nos amemos entre nosotros también. Y acá estamos viendo que de alguna manera esa es la conclusión. Está diciendo, bueno, todo aquel que, vamos a leer de nuevo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, una prueba real de que nosotros amamos al Señor, que el mandamiento que Él nos ha dado, es a través de conocer a Cristo. Amando a Cristo, amamos también al Padre. Dice después, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, como ya decía, amarnos unos con otros, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vale decir, como ya decía antes yo, la armonía que tiene todo esto, de que no se trata solo de palabras, no se trata solo de ideas, sino que se trata de consecuencias. Realmente, ¿qué es lo que hacemos? Eso va a denotar si realmente amamos o no amamos a Dios, si amamos o no amamos a nuestros hermanos. Es fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, lógico, ¿cierto? Que guardemos sus mandamientos. No sacamos nada de la boca para afuera decir que lo amamos, decir que amamos a nuestro hermano, si en realidad no lo practicamos. Eso es lo que está diciendo aquí, que esa es la verdadera prueba de estar en esta comunión, en esta armonía, en que realmente amamos al Señor, que es una prueba, un fruto de nuestro amor para con todos, para con el Señor, para con nuestros hermanos en la iglesia, para con nuestra familia, etc. Demostrar este amor al Señor a través de nuestra obediencia en cumplir sus mandamientos, ¿cierto? Guardar sus mandamientos, no meterlo en el closet como tantas veces hemos hablado, sino que de practicarlo, de tenerlo en nuestro corazón. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa esto? ¿Que es fácil obedecer a todas las cosas que el Señor nos dice? Probablemente para nada. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que cuando nosotros hemos entendido este concepto del amor y realmente estamos viviendo por aquel que nos amó primero, por el Señor, entonces cuando nos enfocamos en sus mandamientos nos vamos a dar cuenta que sean fáciles o sean difíciles o muy difíciles, en realidad no nos importa, nos da lo mismo.
¿Por qué razón? Porque lo único que va a estar en nuestro corazón es obedecer al Señor, es agradarlo a Él. Por lo tanto, más allá de que sean fáciles o muy difíciles de cumplir, ni siquiera vamos a estar pensando en eso. Por eso dice que no son gravosos, porque no va a ser una carga en nuestro corazón tener que obedecer al Señor, porque sale de forma natural. Si el amor del Señor está primero. Por lo tanto, esa es la invitación que está haciendo aquí Juan, que como ya la conclusión de lo que veíamos en todo el capítulo 4, es, voy a repetirlo nuevamente, que vivamos, que obedezcamos al Señor, que obedezcamos sus mandamientos, y como consecuencia vamos a ver el amor a nuestros hermanos, el amor por sus mandamientos, el amor por el Señor. Todo eso va a ser el fruto de un verdadero amor por Él. Entonces veíamos después, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, aquí va a tornarse con un pequeño giro, que sigue estando totalmente de la mano con lo anterior, pero vamos a comenzar a hablar otro tema que también está relacionado con el amor que el Señor ha puesto y que está en nosotros. Y está diciendo, bueno, aquellos que realmente transformaron su vida, han amado a Cristo, que han amado a Dios, que están obedeciendo, tienen algo en sus corazones que es la fe. No la fe de salvación, que también el pastor antes lo ha explicado, sino esta fe de que es un modo de vida, de creer en el Señor, de dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. Y por lo tanto está hablando que en la fe que está depositada en nosotros, tenemos la victoria. Esta fe que ha vencido al mundo, dice aquí. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Recordemos que Juan está escribiendo esta carta, entre otras cosas, porque había cuestionamientos en la iglesia, pensamientos gnósticos y un montón de cosas que hacían a los hermanos titubear, no saber bien qué hacer o cómo enfrentar las dificultades. Recuerden que, por ejemplo, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 3, Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, él está escribiendo una carta de cosas que son totalmente ciertas. Y acá va a hablar de este punto que tiene que ver con quién es este Cristo. Esta persona en la cual debemos poner nuestra fe, la cual nos va a ayudar, como ya decíamos, a vencer, a ser victoriosos. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, y va a comenzar a hablar de esta idea ahora, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué es lo importante aquí? No voy a entrar en tanto detalle, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es ver cómo el Señor se ha encargado de dar testimonio, como ya decíamos, de quién es este Cristo, quién es este Jesús, el Hijo de Dios. Dice acá que hay testimonios terrenales, como el agua y la sangre, y también hay testimonios en el cielo. Es decir, a ver cómo explicarlo. Es decir, en la tierra tenemos pruebas fehacientes de quién es este Cristo, y en el cielo también. De la armonía antes que yo hablaba, de poder vivir una vida consecuente con lo que nosotros hacemos, se ve experimentada también en esto, en que si se fijan, el versículo 7 terminó diciendo, y estos tres son uno. El versículo 8 terminó diciendo, y estos tres concuerdan. La Trinidad está en armonía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y están dando testimonio de quién era este Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, recordará usted que dice que los cielos fueron abiertos, descendió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, contentamiento. Había testimonio en eso. Cuando Jesús muere, ocurre exactamente lo mismo. No es que Dios se apartara, no es que, porque ahí estaba personificado en un ser humano,
Pero ahí estaba el Señor siendo crucificado, Dios mismo, en persona, a través del Hijo, puesto en la cruz y muriendo por nuestros pecados. Por lo tanto, hubieron pruebas en la tierra y todavía se da testimonio y se va a seguir dando testimonio en el cielo de quién es Cristo. No como pensaba el gnosticismo, un ser humano cualquiera, al cual le descendió algo especial y tuvo una etapa de Cristo, por decirlo así, y luego siguió siendo un ser humano común y silvestre, como se pensaba en ese tiempo por el gnosticismo, sino que Dios mismo encarnado en un ser humano común y corriente, desde el principio hasta el fin, con la gran diferencia de que en él no hubo pecado. Por lo tanto, tuvo un sacrificio, la muerte, la sangre, que fue acepto ante los ojos de Dios. Tuvo consecuencia la rotura del velo, tuvo consecuencia de muchas cosas, lo cual demostraba que lo que él había hecho era agradable ante los ojos de Dios y por lo tanto a nosotros nos da la certeza de que en este Cristo en el cual estamos poniendo nuestra fe, estamos depositando nuestras vidas, es Dios mismo y por lo tanto, como ya decíamos, estando en comunión con Él, estamos en comunión también con el Padre, porque son uno. Así que esa es la conclusión. Para terminar, la última idea, recuerda entonces que de nada nos vale poder hablar bonito, ser los mejores cristianos de la boca para afuera. Lo que nos está llamando esto es que debemos vivir, guardar sus mandamientos, que es obedecerlos. Chao hermano, que el Señor le bendiga.